Bueno, buenos días de nuevo. En esta ocasión vamos a analizar el tema acerca de la conceptualización de los términos educación y pedagogía. Esto es para la asignatura de Introducción a la Pedagogía para la Enseñanza de la Matemática eh, y para ustedes alumnos de primer año de la carrera de licenciatura en Matemática. Entonces, como nos queremos dedicar a esta actividad que tiene que ver con educación, queremos comprender estos dos conceptos, a qué se refieren y cómo están relacionados cada uno de ellos. Ustedes quizás tengan sus propias ideas acerca de qué es educación y qué es pedagogía. Y eso es lo que queremos analizar en esta ocasión. Eh, ¿Qué entendemos por educación? ¿Cuándo podemos decir que hay educación? ¿Cuándo decimos que una persona es educada? Bueno, en lo que espero sus respuestas, etimológicamente el término educación proviene del latín educare, como dice el documento, que quiere decir criar, alimentar o nutrir, y exducere, que significa llevar o sacar afuera. Inicialmente estas definiciones fueron aplicadas al cuidado y pastoreo de animales, para luego llevar a la crianza y al cuidado de los niños. Entonces, como comenta la compañera, cuando alguien tiene buenos modales o un buen comportamiento, cuando se obtiene un conocimiento, cuando se tienen buenos comportamientos. Y en el fondo no están totalmente erradas esas acepciones, ya que hablamos de que ha habido un aprendizaje, un cambio de conducta bastante estable y hay una manifestación que ocurre de esta educación. Entonces, muy bien, cuando alguien tiene buenos comportamientos y conocimiento, entonces decimos nosotros, esta persona es educada. Ahora, al ver la definición etimológicamente, podemos darnos cuenta de que por educación entonces queremos decir que se refiere a aquellos cuidados especiales, ¿verdad?, que le damos a cierta persona para que pueda tener una conducta externa y que pueda ser evidenciable. En la imagen ustedes pueden ver de que se observa una persona, ¿verdad?, que está haciendo sus anotaciones y tiene a otro, ¿verdad? Desde la antigüedad existieron los tutores o mentores y las escuelas, ¿verdad? Por ejemplo, la escuela de Pitágoras, la escuela de Tales, de Anaxágoras. Todas estas fueron escuelas donde se vivió eso, ¿verdad? De poder haber personas que estaban bajo la tutoría, bajo la crianza de estas mentores. Alguien comenta que cuando presenta cambios positivos en sus acciones sí es más humano. Entonces, correcto, a eso se refiere el término educación, ¿verdad? Como vamos a ver más adelante, etimológicamente, ¿verdad? Esta palabra viene de dos verbos que ya vimos, ¿verdad? Educare y exducere. Educar es criar, alimentar, instruir, hacer crecer, y exducere es extraer, sacar afuera o hacer salir, ¿verdad? Entonces, la palabra ed- educación etimológicamente plantea la idea de nutrir, de llevar a cabo un proceso o un material espiritual, ¿verdad?, que va hacia adentro. Y también el otro componente que es exducere, vinculado a la idea de extracción. Este va de adentro hacia afuera. Entonces podemos ver que hay dos componentes de la palabra educación. ¿Cómo vemos estas manifestaciones en concreto cuando estamos en un proceso educativo? ¿Cómo creen ustedes que podemos ver estos procesos? Por ejemplo, cuando hablamos de educar, imagínense un proceso educativo. ¿Qué evidencias podemos tener de educar? ¿Y qué evidencias podríamos observar en un estudiante de exducere? Es decir, los dos componentes de la palabra educación.
Veamos, pensemos, ¿verdad? Si estamos hablando de, en este caso, de llevar a cabo un alimento espiritual que va de afuera hacia adentro, entonces esto lo estamos viendo como un componente externo hacia la persona, ¿verdad? Que ella lo va a asimilar. Por ejemplo, cuando se implementa una educación desde temprana edad y se implementa en los siguientes años de la vida. Muy bien. Estos, entonces, factores externos pueden ser aportados por los padres, por la sociedad, por la iglesia, por los compañeros de escuela, etcétera. Y cuando hablamos de exducere, entonces estamos viendo algo que viene de adentro hacia afuera, entonces estamos hablando de algo observable. Podrían ser conductas, podrían ser actitudes, eh, etcétera, ¿verdad? O maneras de resolver un problema, por ejemplo. Entonces ya esta etimología de la palabra educación ya nos dice, ¿verdad? Que hay dos componentes, dos procesos, ¿verdad? Uno que se va hacia el interior de la persona y el otro que sale de la persona hacia el exterior. Muy bien, es como si fuera un alimento, ¿verdad? Que lo ingresamos a nuestro cuerpo y este nos da un producto, ¿verdad? Esa energía, esa vitalidad, ¿verdad? Etcétera. Ahora, cuando hablamos de educación y de sociedad, el documento dice que la educación se concibe como un instrumento que facilita a los ciudadanos la construcción y el desarrollo de unas capacidades para actuar y participar en la sociedad. De ello depende que la educación es funcional, ya que posibilita intervenir en la dinámica de la sociedad, resolver conflictos y participar en la construcción. El segundo documento hace esta nota, ¿verdad? Que viene haciendo referencia a cómo funcionan estos dos componentes y ustedes pueden ver de que la educación siempre ha sido un instrumento que se utiliza. ¿Cuál es su objetivo? La finalidad dice que es la construcción de la identidad personal y la integración en la sociedad en general y de forma más inmediata en el contexto de pertenencia. Entonces, por ejemplo, en nuestro medio podemos ver, ¿verdad?, que muchas de las cosas que quizás nosotros hemos aprendido viene o de la educación formal que hemos tenido en las escuelas o lo que nos ha impartido la sociedad, ¿verdad?, que pueden ser padres, amigos o conocimientos. Muy bien. Aquí podemos ver el fuerte componente de la educación, ¿verdad? Etimológicamente de educare, ¿verdad? Ya que el sistema educativo nos da esos aportes externos, nosotros los asimilamos y luego rendimos un producto. Ustedes pueden ver esta ilustración que me llamó mucho la atención, ¿verdad? Este grupo de niños está recibiendo algún tipo de instrucción o escolaridad, ¿verdad? En un país tercermundista, como podría ocurrir en nuestro país, El Salvador. Entonces, ¿qué puede estar transmitiendo esta persona, digamos esta profesora? Podría ser un conocimiento, podría ser una manera de resolver un problema, una capacidad, ¿verdad? Y aquí vemos cómo entonces la educación y la sociedad entran en un binomio, ¿verdad? De interacción, el cual, ¿verdad? Uno le da los componentes de las generaciones que ya los tienen. Entonces, si hablamos de relación entre educación y sociedad, podemos decir, ¿verdad?, de que la sociedad se vale de la educación para poder lograr aquellas finalidades que se propone para con la juventud. Y de hecho, la educación, podemos decir, ¿verdad?, de que proyecta esas finalidades, esos saberes y capacidades que la sociedad necesita para las futuras generaciones. Puede entonces que este tipo de educación de la que estamos hablando tenga un componente muy formal. Como dice en el primer documento, la educación formal intencionada es la que recibimos en las instituciones escolares y que hacemos con la intención transformadora de conocimientos evidentemente presentes o recibimos de un grupo de lo que en cierto modo podríamos llamar sofista, de una persona sabia o hábil. Por ejemplo, si nos vamos a nuestro medio, ¿verdad? Recibimos la escolaridad, salimos de noveno grado con educación básica, luego cursamos el bachillerato y continuamos en la universidad. Entonces, esos procesos son el de educación formal, ¿verdad? Los que hemos estado siendo expuestos.
y se refiere a más o menos un sistema, ¿verdad? Sofista al cual nos hemos expuesto. Puede ser que sea una persona o una misma sociedad, por ejemplo, ¿verdad? Ahora ustedes pueden ver de que este componente de educación a distancia que tenemos forma parte de este componente formal. Y no es una persona la que está atrás de esto, sino que es un sistema, el que nosotros tenemos. Entonces, podemos ver de que la educación tiene unas funciones principales. El documento menciona acerca de la formación de un ciudadano, la formación del hombre virtuoso y la preparación para una profesión. Estos tres funciones están sumamente ligados a la educación formal. ¿A qué se refiere cada uno de ellos? Bueno, como menciona aquí el documento, ¿verdad? Cuando hablamos de la educación en el individuo, tiene estos dos grandes motores llamados heteroeducación y autoeducación. La primera consiste en el proceso educativo impuesto en que el individuo es formado y la autoeducación es de cuando un individuo mismo buscar la información e integrarla a su cúmulo de conocimiento. Lo ideal dice que fuera que ambos motores estuvieran complementados para que la educación sea un progreso o un proceso al que el individuo tiene acceso a estas herramientas. Específicamente cuando nos vamos a dedicar a la docencia, esperamos que estos dos componentes estén muy fuertes en cada uno de nosotros, porque un componente es la preparación que ustedes van a obtener en este proceso de educación superior a distancia, pero el otro proceso es la autoformación a la que ustedes van a estar expuestos. Es una tendencia, ¿verdad?, en los docentes y una mala tendencia, podríamos decir, ¿verdad?, de que no hay ánimo para tener autoformación. En algunas ocasiones se llama a formación a docentes, no quieren asistir cuando es fuera de su horario o si no esperan, ¿verdad?, recibir una recompensa económica o algo adicional para poder asistir. La realidad es de que la educación va acompañada de estos dos componentes, la heteroeducación y a la autoformación. Entonces no podemos desligarnos una de la otra. Si pretendemos ser buenos docentes de matemática, entonces debemos estar acostumbrados a este componente de la autoformación. Por ejemplo, imagínense las tecnologías que están impuestas ahorita, ¿verdad? Cuando ustedes sean docentes también van a haber otras tecnologías y ustedes tienen que estar en la disposición de aprenderlas y también de potenciar sus competencias para poder enseñar a otro tipo de generaciones que no sabemos cómo van a ser, la juventud del futuro. Por eso también mencionábamos de que el fin educativo es la formación de hombres libres, conscientes y responsables de sí mismos, capaces de su propia determinación. Este fin educativo consiste en el hecho de humanizar la educación, ¿verdad?, en la formación de la conciencia moral y en la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Esto tiene que ver mucho con un componente social y afectivo de la educación, ¿verdad?, que tiene como objetivo ese, distinguir el bien y el mal. Ahora también podemos hablar, ¿verdad?, de que este proceso educativo entonces también va a tener sus fases. Aunque el punto de vista más importante del proceso educativo es la voluntad del individuo para que sea capaz de tomar resoluciones libres, regidas por las normas y valores éticos y morales, este complejo tiene sus propias fases. Pueden ver ustedes en la presentación que está como la educación como desarrollo, como una disciplina y como una formación. ¿A qué se refiere cada uno de ellos? Bueno, en desarrollo dice que en esta fase el educador es quien impulsa los cambios en los conocimientos del educando. Entonces, aquí podemos observar nosotros de que la educación como desarrollo se refiere se refiere estrictamente a esta fase formal, ¿verdad?, que se tiene que ver con respecto a conocimientos. Por ejemplo, imagínense que está formando el proceso educativo un electricista, un arquitecto, necesitamos ese desarrollo de ese profesional, ¿verdad?, en los conocimientos.
Podemos hablar también de la educación como una disciplina. Y esta dice que surge cuando este desarrollo no se deja a su libre albedrío, sino que se guía para controlarlo o estimularlo. Entonces, en este caso, por ejemplo, la educación universitaria a distancia es un ejemplo de esta disciplina, porque no se deja libre albedrío, sino que, aunque está regulada por un mecanismo no tan tradicional, sí tiene sus lineamientos y su estrategia para poder lograr que ustedes adquieran estas competencias. Y si hablamos de la educación como formación, entonces estamos hablando que el educador busca transmitir conocimientos y orientaciones a su discípulo. Esto nos hace una noción, ¿verdad? Con respecto a lo que hacen los profesores orientadores en las escuelas, ¿verdad? De tratar, aparte de formar una disciplina, también dar orientaciones a los jóvenes, ¿verdad? En su adolescencia, ya sea en el bachillerato o en el tercer ciclo. Entonces podemos ver que las fases del proceso educativo, tanto como desarrollo, como disciplina y formación, es un proceso muy amplio, muy integral y muy difícil de definirlo. Pero en algunas cosas va a estar definida por un proceso corto o por un proceso largo. Ahora pasemos a algunas definiciones de educación que presentan diferentes autores. Por ejemplo, por educación dice que es la formación del hombre por medio de una influencia exterior, consciente o inconsciente, o por un estímulo que si bien proviene de algo que no es el individuo mismo, suscita en él una voluntad de desarrollo autónomo conforme a su propia ley. Fijémonos en que esta definición, muy importante, nos presenta que la educación forma parte de un proceso, ¿verdad? Cuando dice de que estamos recibiendo estímulos que no son necesariamente el individuo, pero hay un desarrollo autónomo, ¿verdad? De acuerdo a ciertos reglamentos, estamos hablando de un proceso muy integral. Aparte de eso, cuando hablamos de que hay eh, influencias exteriores, quiere decir que tiene que venir de parte de un ente, una persona, esta formación, ¿verdad? Y al hablar de esta propia ley, ¿verdad? Estamos diciendo que la educación va a tener fines o algo que quiera lograr, ¿verdad? Entonces podemos destacar, ¿verdad? Estos estímulos, este proceso al cual el individuo se somete, ¿verdad? Y estos productos finales que esperamos recibir de este proceso. En la página 2 del dossier está la definición que presenta este autor Gaston Milliaret en su obra Ciencias de la Educación. Él señala tres sentidos como parte del proceso educativo. La educación denominada francesa, andragogia, educación religiosa o animación cultural. El segundo sentido es la educación como resultado de una acción que prepara a los jóvenes adoptándolos para la vida, más que a la preparación intelectual que reciben las instituciones escolares formales. Y el tercer componente que resalta este autor es el sentido que hace referencia a la retroalimentación que se da al menos en los individuos inmersos en el proceso educativo. Entonces, como ustedes pueden notar, el proceso educativo, según este autor, no se confiere exclusivamente al aula, sino que estamos hablando también de lo que la sociedad y sus componentes aporten a este futuro individuo, ¿verdad? Y también al hablar de retroalimentación, se refiere a la parte práctica donde el estudiante lo aplica en su vida cotidiana. Entonces, aquí habla sobre estos tres componentes, ¿verdad? Esa educación francesa, ¿verdad? Que se refiere a esta educación religiosa, animación cultural, a esos componentes que no necesariamente tiene que ver con la educación, ¿verdad? La educación para la vida, que tiene que ver con la formación, ¿verdad? De estos jóvenes, adoptándolos para una vida y también verá el sentido de la referencia del autor que tiene que ver con la retroalimentación, es decir,
meter a los alumnos a este proceso educativo para que puedan lograr esas capacidades y esas competencias que se proponen, ¿verdad? El otro autor, Ortega y Gasset, hacen referencia a Kestenier, quien dice que el fin general de la educación es educar a ciudadanos útiles que sirvan a los fines del Estado de la humanidad. Podemos ver que esta definición es un poco más crítica, ¿verdad? Hace más referencia a un estilo tradicional de la educación. No por eso quiere decir que no se aplique. Ortega y Gasset hablan de la formación del ciudadano como uno de los tantos fines de este proceso, haciendo referencia a todos los procesos de la vida del individuo. Si educamos con la única intención de formar ciudadanos, dicen ellos, útiles a los fines del Estado, entonces lo que realmente se está formando son los ciudadanos del ayer. Entonces podemos ver de que esta definición es un poco bastante crítica de lo que tiene que ver. Hace referencia, eh, Suchodolski dice que hace referencia más que todo a una tendencia tradicionalista, ¿verdad? Inspirada en las costumbres heredadas de las generaciones anteriores y que van recriminando el proceso de la civilización. La segunda tendencia que está detrás de esta definición es la modernista, ¿va? Quienes defienden y apoyan el desarrollo de la civilización, así como el proceso tecnológico. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que estas definiciones nos ayudan a entender? ¿Se aplicarán en nuestro sistema? Podemos observar estos enfoques tradicionalistas y modernistas en nuestro sistema educativo. Puede ser que sí, ¿verdad? Podemos notar ustedes que la escuela salvadoreña tiene muchos enfoques tradicionalistas, ¿verdad? De hecho, aunque las reformas educativas han ido cambiando muchos aspectos de la educación, observamos muchos componentes, ¿verdad? De formar de acuerdo a las generaciones anteriores, preparar ciudadanos para que sirvan al Estado y a la sociedad. Se observa mucho en lo que nosotros podemos ver. Ustedes son el caso contrario, ¿verdad? Porque tienen ese interés de prepararse para tener una profesión. Entonces digamos que se salen de ese sistema tradicionalista. Pero en los estudiantes hay ese fuerte componente, ¿verdad? A una estudiante que, les cuento una anécdota, a una estudiante que estuve animando para que ingresara a la universidad, al final me dijo que no, mejor prefería estudiar un curso de computación para poder trabajar en un negocio local. Entonces, detrás de ese pensamiento podemos ver inspirado, ¿verdad? Definición muy clásica de la educación, de preparar personas para que sirvan al Estado y a la sociedad. Entonces, no siempre por el mismo sistema que han estado expuestos, no se puede llegar a tener ese pensamiento libre, a ese pensamiento modernista de querer llegar a tener un desarrollo, ¿verdad? Una profesión y algo a lo que dedicarse que nos haga libres y sentir satisfechos como personas. No siempre lo logra el sistema educativo. Muy bien, entonces así llegamos a analizar esto, ¿verdad? Que tienen que ver con las características de la educación. Cuando hablamos de características de la educación, ¿verdad? Hemos visto de que las definiciones nos hablan de diferentes matices, ¿verdad? Y nos hacen llegar a tener una idea de lo que resultaría ser la educación, pero sigue siendo difícil definirla. Por lo tanto, es bueno ponerle algunos límites a lo que se refiere a la educación para que podamos llegar a comprender. Eh, Ujú. Hablando sobre la anécdota, muy bien, ¿verdad? Muchos estudiantes salen con esos vacíos del sistema educativo, ¿va? Yo puedo notar, por ejemplo, de que muchos estudiantes al salir del bachillerato dudan de sus capacidades, ¿verdad? No tienen muy claro qué es lo que desean para su futuro, ¿verdad? Y hay cierta
cierto dominio bajo, pudiéramos decir, ¿verdad? De competencias ciudadanas que los motiven a poder decir, ¿verdad? Bueno, yo sí, ¿verdad? Voy a buscar una opción para prepararme, ¿verdad? Sino que algunos lo descartan, se dan por vencido, ¿verdad? De que no son buenos para esta materia o para aquella y terminan, como les comentaba yo en este caso, ¿verdad? Relegándose a trabajar en algo que no requiere una profesión, ¿verdad? Claro está, ¿verdad? No decimos que eso sea malo, pero quieras o no, nos aporta una evidencia de qué es lo que está sacando nuestro sistema educativo en la actualidad. Entonces, veamos las notas esenciales que aparecen en estas dimensiones que se hablan con respecto a la educación, ¿verdad? La primera dice que se refiere a la influencia del sujeto desde su nacimiento para que se convierta en una persona. A este proceso lo hemos denominado humanización. Las notas que hemos incluido aquí son humanidad, perfeccionamiento, fin e integralidad. Entonces podemos decir que una de las características de la educación es que tiene que encaminar a las personas a esta humanización y poder llegar como un fin a la integralidad. Eh, Aquí nos hacen el comentario de que muchos estudiantes no tienen la necesidad, ¿verdad? Y las condiciones no son idóneas para poder continuar con sus estudios, ¿verdad? Y esto es muy cierto, en algunos casos así se logra. Hablando acerca de este fin de la educación, ¿verdad? Que tiene que ver con la humanización, un aspecto que ha llamado mucho la atención y lo he comentado con estudiantes es, por ejemplo, a veces el uso de las redes sociales. No sé ustedes si han observado, ¿verdad? Pero se han hecho muy comunes, por ejemplo, los videos donde hay estudiantes de centros escolares que están teniendo peleas callejeras, en otras ocasiones se están escapando de la escuela. Eh, También se han visto videos donde señoritas están discutiendo por noviazgos y así, ¿verdad? Otras más que quizás ustedes las han podido observar o las vivenciaron en sus estudios. Entonces podemos ver de que hay algo que está fallando en el sistema educativo al ver que suceden estas, porque esta característica principal de perfeccionar el sentido humano está fallando, ¿verdad? El hecho de quererme grabar, por ejemplo, una pelea en lugar de ayudar, ¿verdad?, a estos estudiantes a poder resolver sus conflictos, nos da una pista de que hay algo que está fallando en la educación. Bueno, no sé qué les parece esa anécdota, quizás puedan hacer sus comentarios en el chat. Y luego hablamos de que la educación trata en definitiva de hacer a la persona mejor de lo que su principio es. Entonces, de acuerdo a esta característica, pretenderíamos que un estudiante que salga de bachillerato tenga mejores valores y capacidades para poderlos exponer. Pero la educación es un fenómeno eminentemente humano, como aquí dice, ¿verdad? Entonces está ligada a fallas, ¿verdad? Y cada quien va formando su personalidad y lo que va saliendo. La otra característica, la segunda parte de la consideración de la educación, atendiendo a estos dos elementos básicos de la misma, es que el sujeto lleva a cabo la acción de educar. El educador o agente, ¿verdad? Se concreta en dicha acción. Y hemos dispuesto las notas atendiendo al sujeto que educa, ¿verdad? Su intencionalidad, su actividad, comunicación y qué es lo que quiere lograr. La tercera fase se interesa por lo que hacen el educador y el educando en una situación educativa, es decir, por la enseñanza y el aprendizaje respectivamente. Entonces podemos ver que la educación se caracteriza por tener sistematización, por graduar después de un proceso y este proceso de aprendizaje se va adoctrinando en el aspecto de que hay normas, hay manipulación, hay instrumentos que guíen esto, y nos ponen los límites precisos para llevar a esto. Entonces, por eso pueden ver ustedes que en la presentación se ha incluido esta pirámide de la que habla acerca de qué es lo que pretende lograr un proceso educativo. Quizás cursos, talleres, un diplomado, ¿verdad?
licenciatura, ¿verdad? Que determina una persona para ejercer un puesto, ¿verdad? O algo más superior como una maestría o un doctorado. La idea es de que al final de este proceso tengamos un individuo, ¿verdad? Que tenga capacidades y que tenga competencias para poder lograr dicha actividad. La segunda parte de la consideración de la educación, atendiendo a dos elementos básicos de la misma, es que el sujeto lleva a cabo esta acción de educar, ¿verdad? Que hablamos de influencia, intencionalidad, continuidad, individualización y sociabilidad. Entonces, vamos a plantear, al examinar estas características de la educación, planteamos la siguiente pregunta, ¿verdad? ¿Qué aspectos de la caracterización de la educación cumple o no cumple nuestro sistema educativo salvadoreño? ¿Qué sucede con la educación matemática en nuestro país? ¿Cumple los fines de la educación o no los cumple? Bueno, en lo que ustedes reflexionan en esta pregunta, y es la primera que planteamos en la tutoría, entonces el compañero nos dice que cuando se está por finalizar de bachillerato, el alumno tiene que ver qué es lo que quiere en el futuro, pero a veces nos sentimos con pocas ganas de seguir adelante porque no tenemos confianza de sí mismo o no queremos más responsabilidades que nos compliquen nuestras vidas. Correcto, es lo que yo les comentaba que he observado, ¿verdad? Por eso ustedes son dignos de admiración, ¿verdad? Porque tienen esa voluntad de someterte a este proceso. No sé, me imagino que algunos estudian o ya son personas adultas y ahí el trabajo es el doble, ¿verdad? Porque hay que cumplir con nuestra vida, digamos, lo personal o laboral y aparte tenemos que cumplir con esta también eh, labor, ¿verdad? De educación. Vaya, la pregunta que les hago y para responder es, ¿qué aspectos de la caracterización de la educación cumple nuestro sistema educativo salvadoreño? ¿Y qué sucede con la educación matemática en nuestro país? ¿Cumple los fines de la educación? Bueno, si tienen activado su micrófono, podrían hacer algunos comentarios o los pueden escribir en el chat. Entonces, al hacer una retrospectiva, ¿verdad? Pueden ver ustedes de que hablábamos de la parte de humanización, de perfeccionamiento e integralidad de la educación, ¿verdad? En la segunda característica hablábamos acerca del proceso en el cual el grupo al que está sujeto a esta educación, ¿verdad? Tiene una intencionalidad, tiene una continuabilidad y el sujeto que se educa se trata de formar individualización y socialización, ¿verdad? Es decir, que esta persona se distinga, ¿verdad? Con características loables dentro de una sociedad. Y la tercera característica que hablamos, ¿verdad? Se refiere a este sistema, ¿verdad? De finalización, de graduación, adoctrinamiento, al cual el sujeto se ha expuesto en este sistema, ¿verdad?
y necesitamos un producto terminado, ¿verdad? Una persona que se ha sometido a este proceso. Esas son las características. Muy bien, ¿verdad? Como ustedes pueden comentar, hay algo que está fallando en el sistema educativo, ¿verdad? Porque en lo que respecta a la formación, ¿verdad? De la familia y de los padres, hay algo que está fallando, ¿verdad? Eh, en la página 4 dice que cuando hemos eludido a un modelo ideal de persona y de sociedad que guía el proceso educativo, estamos mencionando la finalidad a la que se encamina. En ella está implícito lo que se desea alcanzar, que queremos aproximarnos en el proceso educativo. Entonces ustedes pueden observar en la página 4 que aquí habla de perfeccionamiento humano, de finalidad de integralidad, ¿verdad? Eh, de influencia y de comunicación y actividad. Entonces, cuando hablamos de educación, entra en juego toda la parte educativa de la sociedad, ¿verdad? Eh, si nos vamos a nuestro sistema, entonces vemos de que hay muchas fallas que alguien podría criticar, ¿verdad? Nuestro sistema judicial, nuestros gobernantes, nuestro sistema económico, nuestra sociedad en general, ¿verdad? Tiene fallas y no cumple este sistema educativo. Muy bien, pero muchas veces los estudiantes no muestran el interés requerido, dice el compañero aquí. Y es cierto, ¿verdad? Porque muchos no están dispuestos y no ven la educación como algo que les pueda servir para el futuro, ¿verdad? En la educación matemática normalmente siempre surge la pregunta, ¿y esto que estamos viendo para qué me va a servir, ¿verdad? Entonces como que solo lo vemos en función de algo que queremos que ocurra. Mm. Muy bien. Entonces, con respecto a la educación matemática, lo que sucede es, ¿verdad?, de que normalmente ha habido mucho abuso de una misma estrategia metodológica y entonces esto termina haciéndonos que los estudiantes tengan una concepción un poco errónea de lo que significa aprender matemática. En la asignatura anterior les comentaba de que algo se está haciendo. Por lo menos el proyecto ESMATE, ¿verdad? Que se está utilizando actualmente en el sistema educativo, pretende, ¿verdad? Que esté más normalizado los conocimientos mínimos que queremos que los estudiantes tengan al salir de educación básica y comentarles, ¿verdad? De que muchos docentes tienen esa actitud un poco negativa hacia el uso de estos libros, ¿verdad? Porque nunca antes había estado tan normada la educación matemática en El Salvador como lo está ahora. El programa tiene 160 lecciones que se tienen que desarrollar con el año, ¿verdad? Pero el sistema educativo público especialmente está muy minado, ¿verdad? De actividades que suspenden clases, las celebraciones, reuniones, etcétera, ¿verdad? Y los profesores no siempre pertenecen a la especialidad de matemática o tienen los conocimientos necesarios para poder trabajar con la especialidad. Muy bien. Otro componente que podemos agregar a no sé ustedes que puedan comentar, pero en algunas ocasiones se puede pretender desligar la educación en valores de la educación matemática. Y entonces ahí estamos fallando a la finalidad de la integridad de la educación, ¿verdad? Porque necesitamos estudiantes que tengan capacidades y que estas capacidades con el paso del tiempo se logren convertir en competencias.
pero para tener este proceso al final, entonces necesitamos que haya una combinación de factores en los estudiantes. Esta ilustración que está en la portada me llamó mucho la atención, ¿verdad? Porque la educación virtual dice que forma parte de estas fines de la educación, ¿verdad? Prácticamente todos los estudiantes están expuestos ahora a las redes, al uso de teléfonos, quizá no todos computadoras, pero sí el uso del teléfono. Entonces, en muchas ocasiones el estudiante no ve la oportunidad de utilizarlas para aprender cosas buenas, ¿verdad? Y las hay. Por ejemplo, en un teléfono móvil pueden tener ellos una aplicación para prepararse para, para prepararse para una PAES, por ejemplo, o poder hacer un cálculo matemático, ¿verdad? Muy bien, me gusta mucho este último comentario donde dice que no enseñan aplicándolo a la realidad, con ejemplos reales que se vea para qué sirve. Esto se debe a de que no siempre se usan las estrategias metodológicas eh, más idóneas, ¿verdad? Por ejemplo, si se llevase una modelización matemática, ¿verdad? A los estudiantes, es decir, sacarlos del salón de clase y ponerlos a hacer una medida, ¿verdad? Poderlos hacer un modelo matemático, ¿verdad? Eso es algo extra que los va a hacer a ellos aprenderse. Tuve este año la experiencia con alumnos, les cuento esta anécdota, de segundo año de bachillerato. Hicimos una modelización de triángulos oblicuángulos en la cual ellos salían a la cancha de la institución para solamente tomar la medida de un lado, no mayor de 30 metros, y dos ángulos adyacentes. Y luego ocupar la teoría de la trigonometría para poder calcular una diagonal, el perímetro y el área de la cancha. Entonces, para esto tenían que ocupar cintas métricas, transportadores, lazo, estaca y todo lo que hicieron. La actividad fue muy bonita porque lo que algunos no entendieron con plumón y pizarra en una clase expositiva, lo terminaron comprendiendo entre sus compañeros y con la práctica que se hizo. Entonces, al tener experiencias educativas como esta, podemos ver de que sí es necesario que haya una implementación de estrategias metodológicas diferentes para enseñar matemática. Eso es por un lado. Y por el otro lado, también necesitamos que hayan estrategias de evaluación diferentes en la enseñanza de la matemática. No estar expuestos a aquel proceso tradicional en que solamente los exámenes determinen una nota, sino que sean actividades integradoras y que fomenten capacidades en los estudiantes. Bueno, el otro compañero dice que la educación virtual con aplicaciones que sean afines a la matemática son vías accesibles para el alumno, no lo se le complejan los métodos antiguos. Muy bien. Por ejemplo, en el teléfono pueden descargar aplicaciones, no sé si ustedes les han visto como eh, matemática en inglés, que sería Mathematics, aparece en un icono azul en FDX en el Google Play. Podrían descargar GeoGebra, podrían descargar muchas aplicaciones, ¿verdad? Que sirven en matemática para modelizar. Este compañero comparte que cuando le tocó ver el tema de las medidas, construimos un metro y lo llevaron a la cancha y de ahí medimos diferentes objetos que se encontraban en ese lugar. Y luego en el aula reforzamos. Eso fue como en tercer grado más o menos. Entonces, esa actividad fue muy relevante porque si se recuerda desde el tercer grado, bueno, con el paso de los años recordar algo quiere decir que quedó en su memoria a largo plazo. Y esas actividades son las que debemos procurar lograr, ¿verdad? Cuando estamos con los estudiantes, que sean algo significativo que los estudiantes puedan hacer. Retomando el tema, el ejemplo que les comentaba anteriormente, eh, hubieron algunos alumnos y alumnas, ¿verdad? Que por ejemplo nunca habían utilizado una cinta métrica o no sabían cómo se llevaba a cabo. Entonces eso también me dejó una lección, ¿verdad? De que la clase de matemática es mucho más que simples números.
Muy bien, esa herramienta de GeoGebra ustedes pueden notar que es muy completa. Ilustra más bien los conceptos para que entiendan los alumnos. Y el aporte, hay muchos programas que enseñan geometría y se pueden hacer construcciones. Pero ¿cuál es la diferencia de GeoGebra? Que GeoGebra permite crear figuras interactivas. Usted las puede mover, usted las puede cambiar de posición y las propiedades de estas figuras geométricas se conservan. Eso es lo nuevo de GeoGebra, pero no todos los profesores del sistema educativo están dispuestos a aprenderla. Eso es lo que sucede en nuestro sistema educativo nacional. Correcto. Tiene una parte 3D, ¿verdad? Que muestra otro tipo de figuras, ¿verdad? Que se pueden lograr. Bueno, creo que esta pregunta nos ha hecho hacer mucho este análisis. Es la pregunta en la que ustedes van a escribir sus respuestas. Como pueden ver, este tiene que ver mucho con la aplicación del sistema educativo. Ahora, si hablamos con respecto a esta segunda parte, ¿verdad? De la pedagogía, eh, creo que podemos hablar de educación y sus características. Algunos autores, hablando de pedagogía, la definen como ciencia, arte, saber o disciplina, pero todos están de acuerdo en que se encarga de la educación, es decir, que tiene por objeto el planteo, estudio y solución de problema educativo. O también puede decirse que la pedagogía es un conjunto de normas, leyes o principios que se encargan de regular el proceso educativo. Entonces, ahí tenemos una definición bastante sencilla. Dice el material extra de que el término pedagogía se origina en la antigua Grecia, al igual que todas las ciencias, primero se realizó la acción educativa y después nació la pedagogía, para tratar de recopilar datos sobre el hecho educativo, clasificarlos, estudiarlos, sistematizarlos y concluir una serie de procesos normativos. Etimológicamente, esta palabra derivada del griego paidos, que significa niño, y ahein, que significa guiar o conducir. Entonces, etimológicamente, pedagogía significa eso, ¿verdad? Guiar o conducir a niños, como lo muestra la figura. Un detalle bonito en la página 6 es de que en Grecia dice que se le llamó pedagogo a aquellos que se encargaban de llegar a pasear a los animales, luego se le llamó aso al que sacaba a pasear a los niños y el campo por ende se encargaba de educarlos. Ricardo Nassif habla de dos aspectos de la pedagogía que busca ocuparse del proceso educativo. El primero es un cuerpo de doctrinas o de normas capaces de explicar el fenómeno de la educación en tanto realidad y el segundo busca conducir el proceso educativo en tanto una actividad. Entonces, aquí podemos llegar a concluir, ¿verdad? Que cuando hablamos de pedagogía, estamos hablando de un proceso en el cual hay alguien que va a llevar a cabo esa instrucción, ese guiamiento, ¿verdad? De acuerdo a esos principios morales, conocimientos y adiestramiento que va a hacer. Y también está este otro elemento, ¿verdad? Que es ese niño, ese sujeto o ese joven al cual se va a someter a este proceso. Oigo yo en el comentario me dicen que se dejó de ver la diapositiva. No sé si todos la han dejado de ver. A alguien sí le aparece. Bueno, vamos a adelantarlo. Ya no me aparece. Bueno, algunos sí y otros no, ¿verdad? Quizás vamos a adelantarla para ver qué. Bueno, quizás depende. ¿De qué puede depender? Depende de si hayan dado algún icono, ¿verdad? Bueno, pero en teoría debería de verse, ¿verdad? Porque aquí la podemos adelantar. Entonces, para ir aterrizando, ¿verdad? Con respecto a lo que tiene que ver con la pedagogía, podemos ver de que podemos definirla como tres distintos enfoques de ver la pedagogía.
como un arte, como una técnica, como una ciencia. Si la vemos como un arte, porque el autor que está descrito aquí en la página 7, que es Luis Arturo Lemus, dice que este autor niega que la pedagogía sea un arte, pero confirma que la educación sí lo es. Arte, modo en que se hace o debe hacerse una cosa, actividad mediante el cual un hombre expresa estéticamente algo valiéndose, por ejemplo, de la materia de la imagen. Entonces, la educación es eminentemente activa y práctica. Cuando la educación es bien concebida y practicada, también constituye un arte complicado y elevado, pues se trata de una obra creadora donde el artista, ¿verdad?, que es el docente o el maestro, debe hacer uso del amor, de la inspiración, de la sabiduría y de la habilidad para lograr aquellos objetivos, indicadores de logro, formar capacidades y finalmente competencias en los estudiantes. Si queremos ver la pedagogía como una técnica, entonces puede perfectamente y sin ningún problema ser considerada una técnica, pues son los parámetros y normas que determinan el arte de educar. Y si queremos ver la pedagogía como una ciencia, es porque tiene un objeto propio de investigación y se ciña a un conjunto de principios reguladores, ¿verdad?, al sistema educativo, métodos científicos como la observación y la experimentación. Conclusión. ¿Qué nos enseña esto de ver la pedagogía como un arte, una técnica y una ciencia? Nos enseña de que es un proceso, ¿verdad?, al que siempre va a estar regido bajo un conjunto de normas. Va a haber un objetivo y un sujeto bajo el cual va a estar expuesto. Entonces, la pedagogía la podemos investigar, la podemos regular, le podemos proponer nuevas formas de hacer algo y que es un proceso educativo el cual va a estar normando. También podemos hacer el comentario acerca de las clases de pedagogía que hay, ¿verdad? Está la pedagogía normativa, que establece normas, reflexiona y teoriza y orienta el hecho educativo. Es eminentemente teórica y se apoya en la filosofía. También podemos hablar de la pedagogía descriptiva. Esta estudia el hecho educativo tal como ocurre en la realidad, narración de acontecimientos culturales o la indicación de elementos y factores que pueden intervenir en la realización de la práctica educativa. Podríamos hablar de una pedagogía psicológica. Esta se sitúa en el terreno educativo y se vale de las herramientas psicológicas para la transmisión de los conocimientos. Y podríamos hablar de una pedagogía teológica que habla acerca de en la que se apoya en la verdad revelada, inspirándose en la concepción del mundo. Entonces, estas distintas clases de pedagogía se refieren más que todo a los fines que tiene esta en el hecho educativo. ¿De qué se apoya la pedagogía para poder tener todo este conjunto de normas y criterios que rigen? Bueno, la pedagogía se va a regir de la psicología y la antropología, ¿verdad? Es decir, de esta rama que tiene que regular el pensamiento y la conducta humana, y también así como la pedagogía experimental y también de la lógica. Entonces, les presento la pregunta número 2 de esta tutoría, ¿verdad? Que se refiere más que todo un poco al segundo documento que lo vamos a analizar, ¿verdad? Y es aquí donde vamos a dar un poquito de respuesta. El segundo documento habla más que todo acerca de cómo los términos de educación y sociedad van formándose, ¿verdad? Y hablando de estos cambios y consecuencias que se van dando en la sociedad. Y por lo tanto, como ya vimos, la educación y la pedagogía tienen que ir al ritmo de la sociedad. La pregunta dice, ¿cumple con la demanda de una sociedad cambiante nuestro sistema educativo salvadoreño? ¿Forma seres psicosociales listos para integrarse libremente a la sociedad? Entonces pensemos en esta pregunta, ¿verdad? Ahora que hemos hablado de pedagogía y de educación.
Muy bien, entonces la pregunta 2 se refiere a sobre si nuestro sistema educativo salvadoreño logra cumplir con la demanda de una sociedad cambiante, ¿verdad? La que estamos expuestos. Por ejemplo, en el caso de la educación matemática, podríamos preguntarnos si la educación matemática de nuestro sistema salvadoreño está formando seres preparados para un nuevo mundo tecnológico al que estamos expuestos, ¿verdad? Salen estas personas formadas matemáticamente como personas psicosociales libres para integrarse a la sociedad. Entonces examinemos, ¿verdad?, lo que mencionan las teorías y hagamos nuestras propuestas haciendo un análisis, ¿verdad?, de qué pasa con la pedagogía y nuestro sistema educativo en El Salvador. Para estas dos preguntas les comentaba yo de que pueden redactar dos párrafos para darle respuesta, ¿verdad? Uno quizás de análisis y uno de propuesta. Muy bien, entonces la pregunta viene en base a lo que estamos expuestos, ¿verdad? En nuestra cultura, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden pensar, ¿verdad?, en asignaturas a las que están expuestos alumnos de bachillerato o, por ejemplo, con qué capacidades y competencias sale un alumno de bachillerato, pero que por el otro lado, ¿verdad?, qué es lo que espera la sociedad que domine un estudiante, ¿verdad? En la lámina ustedes pueden observar que estos muchachos, ¿verdad?, tienen curiosidad, tienen interés por la tecnología, pero la sociedad demanda el uso de la tecnología, pero con propósitos productivos. Entonces, ¿saldrán los estudiantes con estas competencias y capacidades que necesitamos? Ahí podemos reflexionar, ¿verdad?, y hacer una propuesta sobre qué es esto. El comentario que hace aquí el compañero es que muchas veces en los centros educativos no se cuenta con las herramientas tecnológicas, sí, con las herramientas tecnológicas para poder presentar, ¿verdad? Eh, es una pregunta bien complicada, comenta, porque lamentablemente hay una gran diferencia en la enseñanza pública y privada. Gracias, Zulma. Ustedes pueden observar, ¿verdad?, que se ha hecho un esfuerzo muy grande en este proyecto de tener una computadora que esté accesible a cada estudiante. Se ha hecho un esfuerzo muy grande, pero ya en la realidad funciona de una manera muy diferente, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos un centro de cómputo con 20 computadoras para 800 o 700 estudiantes. Entonces, no es posible poder trabajar de esa manera, ¿verdad? Y hay que pensar, ¿verdad?, en estos componentes de la pedagogía y de la educación. Bueno, hemos analizado el primer documento, quizás entre semana podamos hacer el análisis de la siguiente tutoría. Voy a pausar la grabación